De ser hallado culpable, el autor del tiroteo que tuvo lugar el pasado viernes en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, podría enfrentar la pena de muerte. Para explicar en detalle este proceso de aplicación de la pena de muerte a nivel federal, se encuentra con nosotros el analista licenciado José Enrico Valenzuela. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches al público televidente. En Puerto Rico, nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte, pero la Constitución federal es otra historia. Claro, la gente tiene la concepción equivocada de que la Constitución federal protege la vida, la libertad y la propiedad, y no necesariamente es así. Lo que provee o exige un debido proceso de ley por parte del Estado, sustantivo y procesal, de manera que el Estado sí puede quitarle la vida a alguien siempre y cuando cumpla con las exigencias del debido proceso de ley. Por eso es que uno ve que en algunos estados de Estados Unidos el Estado permite la ejecución de personas, por ejemplo en Florida y en otros estados del sur de Estados Unidos, Texas, y también la ley federal, que fue suscrita en el año 1988 y luego enmendada en el 1994, permite la pena capital a nivel federal y no necesariamente por situaciones donde haya habido un crimen, o sea, que la persona haya cometido un homicidio, o un asesinato, sino por situaciones, por ejemplo, como traición a la patria u otras situaciones particulares donde no necesariamente tiene que haber habido un crimen, sino que pues hubo un delito y la ley federal así lo dispone. En ese sentido, el proceso para que una persona finalmente sea ejecutada por el Estado no es tan fácil, toma mucho tiempo, toma años de hecho. Toma décadas inclusive. Sin embargo, para explicarlo cómo procede, esto va ante un comité inicial cuando la Fiscalía Federal hace la intención por notificación de que va a solicitar la pena de muerte. Esto va al Departamento de Justicia de Estados Unidos y ahí se reúne un comité designado por el Secretario de Justicia Federal y ese comité tiene la potestad, o más bien la obligación, debo decir, de evaluar tanto la posición del Estado como la posición de la defensa de si esta persona en efecto puede ser ejecutado o no, o es candidato a ser ejecutado por la pena capital. De determinarse por el Secretario de Justicia Federal o el Attorney General de que en efecto esa persona es elegible y se certifica de que sí en efecto así va a ser, entonces se comienza el procedimiento. Los procedimientos son dos. Primero, uno para determinar la convicción, donde se le incluye al jurado la posibilidad o la probabilidad de que esta persona pueda ser ejecutada por la pena capital. Una vez se determine si esta persona fue culpable o no por un jurado, después se inicia otro proceso con el mismo jurado donde se determinará si en efecto se va a ejecutar o no esta persona. Con el mismo jurado que lo encontró convicto. Y tiene que ser por unanimidad. En Puerto Rico, aunque la Constitución, como muy bien usted señaló al principio, prohíbe expresamente desde el 52 la ejecución de personas por pena capitales por la Constitución de Lela, la ley federal aún así va por encima de la Constitución de nosotros y hace tan reciente como en el 2012, 2013 y 2014 hubo unos casos que fueron o estuvieron ante la consideración del jurado y se determinó culpabilidad, pero el jurado determinó no ejecutar a estas personas. No aplicar la pena capital. Ahora bien, en la situación que tenemos ante nosotros por lo que ocurrió recientemente en el estado de Florida, un aeropuerto, por el hecho de haber sido un enclave federal, porque todos los aeropuertos son jurisdicción federal, pues obviamente esta persona es elegible para esta situación. Y el problema que trae esto es que siempre se ha considerado a las minorías estadísticamente como las que son más afectadas en términos numéricos, ¿verdad?, de los que están elegibles para la pena capital. Gracias por estar con nosotros. Gracias.